Hablemos de Rincón Apologético. El tipo me cae súper bien, ¿vale? Un saludo a Santiago Alarcón. Lo estimo mucho. Yo sé que no me conoce ni siquiera, pero lo aprecio muchísimo. Y estoy convencido de que tu ministerio viene de Dios, ¿vale? Estás hablando siempre la verdad. Yo estoy seguro de que si te equivocas en algo, no es por una cuestión de maldad o por una deshonestidad. Seguramente, bueno, tienes alguna confusión, algún error, desconocimiento. Personalmente, una de las cosas que más admiro de Santiago es que es muy honesto cuando dice, yo no sé de este tema, no me meto. Pero pues aquí sí la pifió, ¿no? Hace un video hablando sobre economía y Santiago no es economista, no sabe nada de economía, ¿vale? Santiago ha recorrido un largo camino aprendiendo sobre Dios, está muy bien lo que enseña, tiene todavía algunos pequeños errores, tiene eh, algunos sesgos, yo lo entiendo, es normal, pero ha sido un trabajo arduo, pero en economía, hermano Santiago, no eres muy bueno. De hecho, vamos a ver el video que preparó él hablando de economía y les voy a decir una cosa, los versículos que él tomó no se le ocurrieron a él, de hecho no son idea de él. Son unos versículos que precisamente presenta Dante Urbina en uno de sus debates con el profesor Gabriel Zanotti. Un debate, la verdad, de muy bajo nivel por parte de Dante Urbina. O sea, el profesor definitivamente lo dejó completamente en la lona en ese debate. Si quieren que lo analice ese debate, pues avísenmelo aquí en los comentarios y déjenme un like y compartan el video y pues para que yo sepa que quieren que haga ese video. Pero el profesor Gabriel Zanotti barrió el piso con Dante Urbina. Y es que Dante Urbina, cuando se trata de apologética, es un crack, pero en economía es un marxista, mano. Y desafortunadamente está influyendo en grandes apologistas como Santiago Alarcón, ¿vale? Santi, o sea, con todo respeto, lo que estás haciendo ahí es un copia y pega de lo que dijo Dante. Y además lo haces mal, porque Dante cuando cita uno de sus versículos, primero se cura mucho en salud y dice es otra cosa, es otra cuestión, para no caer en el error, y tú directamente lo sueltas así los versículos que la verdad es que ni siquiera creo que los hayas leído correctamente, ¿vale? Esos versículos son bien, bien complejos y de hecho pues están más del lado del libertario, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Santiago. Vamos a analizar qué es lo que dice Santiago, ¿vale? Lo voy a poner un poquito rápido para que se nos vaya un poco más rápido el video. Bien, tenía tiempo ya que debía esta reflexión, entiéndase, que mi intención acá no es presentar un estudio muy profundo ni nada por el estilo, simplemente hacer referencia a varios pasajes de la escritura para transmitir lo que yo considero que es la forma correcta de ver o analizar. Bueno, me gusta cómo empieza, ¿no? Empieza honestamente, dice, bueno, no voy a hacer un estudio muy, muy profundo y va a ser lo que yo considero, o sea, va a dar su opinión. Está bien, o sea, es una opinión, ¿vale? Todo el mundo podemos opinar cosas equivocadas y no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando estás influyendo en mucha gente y haciendo que caigan en el error. Pero bueno, se te perdona, ¿no? Por una cuestión cristiana, se te perdona tu error, pero está muy bien que empieces diciendo que no hiciste un estudio a conciencia y que va a ser una cuestión de lo que tú consideras, ¿no? Una opinión, ¿vale? Está muy bien. Vamos a decir por qué está mal tu opinión. El caso del liberalismo. Yo personalmente he dicho en varias oportunidades que creo que el liberalismo como tal es incompatible con el cristianismo bíblico. Muy bien, vamos a comentar. Él lo dice muy bien, creo. Es una gran diferencia la actitud que vimos con Dante Urbina. Dante Urbina se burlaba y decía que éramos unos tontos los que considerábamos lo contrario. Pero él tiene un poco más de humildad, Santiago, ¿no? Les repito, yo quiero mucho a Santi. Me parece que su ministerio, su trabajo que hace él, bueno, pues es directamente, viene de Dios. Entonces no tengo ningún problema con eso, pero cuando hablas de economía, hasta los papas se equivocan, ¿vale? Eso es algo que desafortunadamente Dios no les dio infalibilidad para la economía y como lo dice el mismo Papa San Juan Pablo II, ¿no? Dice, la Iglesia no ofrece soluciones técnicas a los problemas económicos y sociales del mundo, ¿vale? Entonces, si vamos a creer algo de lo que dicen los papas o la Iglesia sobre economía, que sea eso, ¿no? Que ellos no tienen una solución. Nosotros estamos buscando una solución y bueno, creo que hemos encontrado una y que no es incompatible, como dice Santiago. No, Santi, no es incompatible. De hecho, si tú analizas punto por punto,
Lo que es ser libertario, lo que es ser católico o cristiano, ¿vale? Da igual. No hay ninguna incompatibilidad, es perfectamente compatible. El problema con los católicos en específico es que algunos tienen el error de creer que lo que diga un papa respecto a la economía es infalible, y eso es falso, ¿vale? La infalibilidad abarca cuestiones teológicas, sobre todo, interpretación de las escrituras. Hay alguna serie de cuestiones que puede abarcar la infalibilidad, pero no el 100% de lo que diga el papa es verdadero. ¿Está bien? Y hoy pretendo dar algunas razones del por qué es que creo tal y como Ok, creo. vamos a ver, ¿por qué crees eso? Simplemente para respetar un orden, vamos a recalcar que el liberal cree en la libertad ante todo. El liberal cree en la libertad ante todo. Y para el liberalismo lo más importante es la libertad. Esto citando autores liberales, ¿no? Exactamente así empieza Dan Turbina, ¿vale? Haciendo una falacia de un muñeco de paja. Se va a dedicar Dan Turbina en su debate, y así como Santiago se va a dedicar en este video, a atacar un hombre de paja, ¿no? El liberal no cree en la libertad sobre todas las cosas. De hecho, el liberalismo surge, pues, precisamente, por lo menos el libertarismo que yo defiendo, porque hay muchos, obviamente, hay muchos libertarismos, muchos liberalismos, muchos socialismos, ¿vale? Muchas formas de creer y pensar, pero la doctrina central del libertarismo, que es el que yo defiendo directamente, surge, se puede decir, que en la escuela austriaca, ¿vale? Y no era su afán el enseñar a la gente que la libertad es lo más importante. De hecho, la libertad no es un fin, es un medio, ¿vale? ¿Cuál era el propósito realmente de los académicos de la escuela austriaca? Bueno, su propósito era el bien común, ¿vale? Ellos tenían en cuenta lo mismo que la iglesia originalmente, el bien común. Lo que quieren es que todos vivamos mejor. ¿Y cuál es la forma de vivir mejor? Bueno, hay varias maneras, ¿no? Bueno, varias ideas. Realmente solamente hay una manera, que es el libertarismo. Pero, por ejemplo, un comunista te va a decir, bueno, hay que distribuir la riqueza, que básicamente es lo mismo que cree la doctrina social de la iglesia, ¿vale? Hay que distribuir lo que hay como si fuera un pastel que ya está preparado y que solamente hay que repartirlo entre todos, y que ese pastel va a estar ahí todos los días, pero no es así la riqueza se acaba y la riqueza se tiene que crear todos los días, ¿vale? Entonces no es un pastel que se va a repartir para que todos coman, no, se trata de que hay unos pasteleros que son pues, quienes crean la riqueza, que están creando esos pasteles todos los días, y esos pasteleros se benefician de crear ese pastel, obteniendo una pieza un poco mayor. ¿Por qué? Pues básicamente porque ellos son los que están fabricando el pastel, y sin ellos no habría pastel, sin ellos nadie comería. Entonces ese es el error que tiene, ¿no? Y la iglesia, desafortunadamente, pues tiene errores. La iglesia tiene errores, lo tengo que ser honesto. El magisterio no es perfecto, no tiene una solución, como lo dice San Juan Pablo II, no tiene una solución a los problemas de la pobreza, de la miseria, del hambre, de la humanidad. No lo tiene, ¿ok? Tenemos que buscar una. Y si dices que esto es incompatible, bueno, está bien. Entonces propone una cosa, pero la verdad es que no propone nada, no tiene ninguna respuesta. Lo que proponen es una especie de socialismo, pero en vez de conducido por gobernantes corruptos, que sea conducido por ángeles. Bueno, te voy a decir un secreto aquí entre nos. Ni aunque fuera conducido por ángeles, funcionaría. ¿Por qué? Porque los ángeles serían muy buenos y repartirían a todos según su necesidad. Perfecto. Pero los empresarios no serían ángeles, serían humanos, ¿vale? Y los empresarios, al ver que les quitan su riqueza, simplemente dejarían de crearla, y se acabaría ese pastel y la gente se moriría de hambre. Y tú dirías, bueno, es que los empresarios entonces son malos, hay que poner ángeles. Bueno, si fuéramos todos ángeles no necesitaríamos ningún gobierno. Y si no necesitamos ningún gobierno, entonces el libertarismo es verdadero, ¿vale? Ah, pero somos humanos, entonces necesitamos un gobierno. Pero ni siquiera un gobierno de ángeles va a funcionar. Ni siquiera un gobierno de ángeles funcionaría. Entonces, no hay solución posible. La única solución verdadera es el libertarismo, tomando en cuenta que somos humanos, que somos pecadores, que somos malvados, todo lo que tú quieras. Tomando en cuenta eso, el libertarismo sigue siendo la mejor opción. Luego les voy a explicar por qué, pero vamos a ver qué más dice Santiago. Libertad está ante todo. Lo máximo, ¿no? A lo que el hombre puede No, aspirar no y es demás cierto. es la libertad. Ese no es el Ahora, fin del el libertarismo. problema es lo ante todo. El cristiano no cree en la libertad ante todo. El cristiano no busca la libertad ante todo. El cristiano no cree que ese ante todo deba ser ocupado por la libertad.
sino que el cristiano bíblico cree que ese ante todo lo ocupa Dios. Y pese a que alguno podrá decir, che, bueno, a ver, tampoco te descubriste América. No, evidentemente no, pero es un factor importantísimo a la hora de tratar del liberalismo. Exactamente, o sea, Santiago, yo por eso no soy un libertario que idolatro la libertad, ¿no? Creo que no he conocido a ningún libertario que idolatre la libertad, ¿vale? Todos los libertarios buscan el bien común, o sea, Milei, que es una persona que sinceramente a mí no me cae tan bien, ¿vale? Javier Milei lo que busca y lo que siempre pregona es, yo quiero pues una mejoría para las demás personas, ¿vale? Quiero el bienestar de los demás, quiero el bien común, ¿ok? Yo no conozco a ningún libertario que definitivamente idolatre la libertad, ¿no? Todos los libertarios lo que hacen es, bueno, ¿cuál es la forma de llegar a ese bien común? Ah, bueno, a través de la libertad. Por eso promueven la libertad, porque saben que esa es la respuesta, saben que esa es la solución para todo, ¿vale? No quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que ya vamos a ser ángeles por ser libres, ¿no? Pero que no hay otra solución real, no hay otra posibilidad. La otra posibilidad es una forma de socialismo, doctrina social de la iglesia, lo que quieras, en donde se impone por la fuerza. Siempre va a haber violencia, siempre va a haber amenaza, siempre va a haber fuerza pública, ¿no? Que no es pública, es privada, ¿vale? Le pertenece a los gobernantes. Los policías cobran un sueldo del gobernante y obedecen al gobernante, igual el ejército. El día que el pueblo está cansado de su gobernante, el gobernante les avienta al ejército. Entonces no es una fuerza pública, es una fuerza privada. Y hay muchas cosas que no entienden, definitivamente, pero pues tienen que estudiar para entenderlo. Porque Dios es amor. ¿Está bien? Entonces, el cristiano no va a procurar la libertad ante todo, sino que el cristiano, como cree que ante todo está Dios, va a procurar por sobre todas las cosas el amor. El amor va a ser el estándar que va a evaluar la acción, las medidas y las decisiones que tome cada cristiano. El amor es el punto de referencia que los cristianos van a tener para legislar, para juzgar. El amor es el fin desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva cristiana bíblica. A ver, aquí quiero hacer un apunte. Cuando dice amor, lo más probable es que se refiere al segundo mandamiento de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento de Cristo? Ama a Dios sobre todas las cosas. Bueno, efectivamente, ama a Dios sobre todas las cosas no está en el libertarismo, ¿vale? No lo necesita, ¿vale? Porque es una solución técnica, no una solución moral o del alma, ¿vale? Los libertarios están preocupados por el mundo físico, no por el mundo espiritual, ¿vale? Yo por eso soy libertario católico, no soy simplemente libertario, porque sé que hay una realidad espiritual y sé que hay Dios, y por eso yo amo a Dios sobre todas las cosas, siendo cristiano, pero siendo libertario sé que hay un mundo material que necesita soluciones técnicas. No puedo yo alimentar al pobre con amor, Santiago. No puedo yo vestir al pobre con amor, ¿vale? Por más que lo ame, si yo estoy en la miseria igual que él, pues realmente no vamos a alimentar a nadie, ¿vale? Necesitamos una solución real para el mundo físico, ¿ok? Estamos hablando del mundo físico. Sí, el mundo espiritual, estoy de acuerdo contigo. Jesús nos enseña los dos grandes mandamientos del amor, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el libertario te dice, principio de no agresión, ¿vale? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Principio de vida, propiedad y libertad, ¿vale? El principio de no agresión es perfectamente compatible con el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el mercado así igual funciona, ¿vale? En el mercado yo me hago rico, ¿sí? Si satisfago muy bien las necesidades de mi prójimo, si lo visto, si lo calzo, si le doy trabajo, si le doy una forma de vida, todo eso yo me hago rico y él recibe también beneficios, ¿vale? Por eso es que el mandamiento del amor de Cristo, de ama a tu prójimo como a ti mismo, es perfectamente compatible con el principio de no agresión. No es que sean incompatibles. ¿Sí? Ambos tenemos en la mente lo mismo, el amor. ¿Sí? El problema es que no comemos amor, Santiago, no vestimos amor. ¿Vale? El amor no nos va a cobijar por la noche, ni nos va a dar un techo sobre nuestra cabeza, ni un plato de frijoles para nuestros hijos, ¿no? Necesitamos una solución real. Está muy bien idealista esto de ser prácticamente unos ascetas, ¿no? Y andar ahí sin comer y sin vestir y solamente predicando el amor. Bueno, se oye muy bonito, pero en la práctica no funciona. Jesús no era de ese tipo de gente. Jesús comía y bebía,
a tal grado que los fariseos le decían glotón y borracho. Entonces no es que simplemente vamos a resolver los problemas así, ¿vale? Vamos a resolver los problemas con una solución real. Si la iglesia no lo tiene, pues no me digas que es incompatible, porque si la iglesia no tiene esa solución, pues entonces no puede ser incompatible, ¿vale? Incompatible sería que la iglesia ya presentara una solución a los problemas económicos de la humanidad y que nosotros presentáramos una que no funciona, que es incompatible con su solución. La iglesia misma reconoce que no tiene una solución a estos problemas. Entonces, si la iglesia no tiene una solución y nosotros ofrecemos una solución, no puede ser incompatible, porque no hay una solución. Ahora, podría ser incompatible los principios que apelamos acá en el libertarismo con la de la iglesia, pero para eso hay que ver cuáles son los principios que no has mostrado. Vamos a ver si los muestras más adelante. Entonces, aquí podemos ver cómo ya desde el punto de partida, la libertad no es el fin. Exacto, la libertad no estoy es de acuerdo. ese ante todo, La libertad sino no es el fin. Dios, y como es Dios es amor, el amor pasa a ser nuestro punto de referencia para evaluar todas nuestras acciones, no, tampoco. Para legislar, para juzgar, etc. Falso. El amor es aquello que persigue en última instancia el cristiano. Y el amor va a ser aquello que va a medir absolutamente todo. Es el amor. A ver, sí es el amor, pero tienes que tener una solución, ¿vale? O sea, no vamos a comer amor, Santiago. Yo no sé por qué repites mucho el amor y el amor, pero es que no vas a comer amor, no vas a vestir amor. Necesitas una solución económica y social para la gente que se está muriendo de hambre. No les vas a decir te amo, te amo, te amo, y ya con eso vamos a terminar con el problema. Por supuesto que yo sé que no se trata de un amor romántico, ¿vale? Es un amor de caridad y demás, pero al final del día, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a decirle a la gente que ame a su prójimo y le regale? Estoy de acuerdo contigo. De hecho, el libertario también piensa eso, ¿vale? Si una persona tiene los recursos, tiene las posibilidades de ayudar, lo va a hacer por la caridad. En eso estamos de acuerdo, ¿vale? Yo podría estar de acuerdo por eso en un modelo libertario católico, ¿vale? Yo soy católico libertario por eso, ¿vale? En predicarle el amor. Pero una cosa es predicarle y que lo hagan por amor a lo que ustedes quieren hacer, que es obligar a la gente a que le quiten su dinero, se lo roben mediante impuestos y ya después ayudar a los demás. Eso no es amor, Santi. Eso no es amor. Y no cualquier tipo de amor, no es un tipo de amor romántico. Ustedes ya saben lo que pienso acerca del amor, ¿no? El amor no es un tipo de amor romántico. Bueno, está bien, te acepto. No. El amor está fuertemente vinculado a la verdad. El amor no puede ser amor sin justicia. Entonces, recordemos, y esta no va a ser la ocasión, ya lo he hablado en otra oportunidad, pero recordemos que el amor bíblico no es el amor romántico de Occidente en el siglo XXI, donde los progres vienen y dicen, bueno, amá, sé tolerante, amá. No. El amor bíblico no es eso. Claro. El amor bíblico está acompañado de la justicia, siempre persigue la verdad, el amor bíblico. ¿Está bien? Ahora, había una pregunta antes de arrancar este video, y era, no, bueno, pero a ver, ¿cuál es el modelo que el cristiano debe seguir? Ok, si el liberalismo no es compatible con el cristianismo, ¿cuál es aquel modelo económico-político que el cristianismo abraza porque en sí representa fielmente todo lo que el cristianismo enseña o considera como verdad y demás, ¿no? A ver, ¿cuál es? Bueno, quiero mencionarles que la Biblia no menciona un modelo particular. La Biblia... Increíble, o sea, dice, ¿cuál es el modelo que el cristiano debe seguir? Bueno, la Biblia no lo dice, pero no, ¿vale? El socialismo no, el libertarismo no, nada. Ese es la verdad es que está calcando los argumentos de Dante. Dante también dice, yo soy pragmático, yo voy a hacer lo que considere pertinente cuando llegue el momento. Y eso no funciona. No enseña un modelo político o económico que el hombre debe abrazar necesariamente para poder ser un buen administrador o administrar de la forma correcta la tierra que Dios nos ha dado. No hay un modelo que la Biblia enseña. ¿Recordamos? A ver, yo aquí quiero hacer notar una cosa. O sea, eso es lo que tú has llegado a la conclusión en tus estudios. Yo considero que no, que la Biblia sí nos enseña cuál es el modelo, ¿vale? El modelo perfecto de gobierno es el que tenemos en Israel después de salir de Egipto. Bueno, de los israelitas después de salir de Egipto con Moisés, ¿vale? Moisés tiene un sistema de jueces donde él primero era el único juez, pero su suegro le convence de que instruya a más jueces. Es un sistema de jueces, ¿vale? Que no es un estado, en ningún momento ellos son gobernantes, ¿vale? La gente va libremente con los jueces y es un modelo libertario directamente. O sea, ese es libertarismo, ¿vale? No había un gobierno de un estado como lo conocemos hoy. No había impuestos, ¿vale? Lo más cercano a los impuestos era el diezmo, que era una cuestión que yo no tendría ningún problema en que promovieran el diezmo,
¿vale? Voluntario, siempre y cuando, porque digo, a un ateo no le vas a obligar a que pague un diezmo, ¿verdad? Y a un musulmán pues tampoco le vas a obligar a que pague un diezmo, porque si no nos arriesgaríamos a que el ateo también nos quiera imponer sus normas y que el musulmán nos quiera obligar a seguir la sharia, ¿no? No le vamos a obligar. Si es un diezmo voluntario para ayudar a los pobres, yo estoy de acuerdo. De hecho, fundaciones de beneficencia que, por ejemplo, ayudaran a eliminar prácticas inmorales, estoy 100% de acuerdo, ¿vale? Lo que no estoy de acuerdo, sí, es que tú creas que poner un estado funciona. En la Biblia no hay ni un solo estado, como tú mismo lo dices, que sea favorable a Dios. El único gobierno de Dios fue precisamente ese. Yo les recomiendo que estudien cuando salieron de Egipto Moisés y los israelitas, qué sistema de gobierno tenían. No tenían un estado. Moisés nunca fue el presidente, el rey, el gobernador, nada, al contrario. Todos le hablaban a Moisés y lo traían como un funcionario, un servidor que lo había elegido Dios, pero ellos no lo habían elegido, prácticamente no le tenían mucho estima, a cada rato lo estaban molestando al pobre Moisés, y Moisés parecía más su criado que su gobernante, ¿no? Y de hecho nunca fue su gobernante. Ese sistema sí está en la Biblia, y ese sistema funciona, y ese sistema es perfectamente compatible con el modelo libertario. De hecho, pues todos los libertarios expertos como Ancho Bastos dicen, bueno, un sistema de jueces, como el que viene en la Biblia, es perfecto para distribuir justicia, ¿vale? Y todos combaten y todos, pero lo que pasa es que Santiago quiere, como los israelitas de ese tiempo de Samuel, ¿sí? Este, quieren un rey para que pelee sus batallas. O sea, Santiago no quiere dar la batalla en contra de las feminazis, de las aborteras, de las ideologías de género, de todo eso no quiere dar la batalla, quiere tener un Estado que pelee por él. Lo mismo que hacían los israelitas. Dijeron, bueno, nosotros ya nos cansamos de estar peleando nuestras batallas, danos un rey para que nos gobierne. ¿Y Dios qué le dice en Samuel 8? Ok, yo les voy a dar lo que quieran, pero sepan que un Estado los va a esclavizar. 100%, los va a esclavizar a impuestos. Y fíjense lo gracioso, que Santiago tiene un estado del que él se queja, ¿no? Y él está defendiendo al Estado. Además de que el texto bíblico y sus diversos documentos, ¿no? Son de otra época, pertenecen al mundo antiguo, un mundo completamente distinto al que nos toca vivir hoy. Entonces, pretender ver en la Biblia modelos económicos o políticos y vincularlos, ¿no? De alguna manera como diciendo, bien, tenemos que seguir el socialismo, tenemos que seguir el liberalismo, porque eso sería caer en un anacronismo. Y el anacronismo es una forma incorrecta de leer la escritura. No, no necesariamente, Santiago. O sea, una cuestión es verdadera siempre, ¿vale? Cuando algo es verdadero siempre. No es que anacronismo es cuando algo solamente es verdadero en una cierta época, en un cierto lugar. Es un anacronismo, ¿vale? Cuando solamente es verdadero y después lo quieres aplicar a la actualidad. Pero un sistema libertario es precisamente perfectamente compatible o no es anacrónico, ¿vale? Si tú analizas cómo funcionaban los sistemas de jueces, ¿vale? Al mundo moderno, lo que podemos tener modelo libertario no es anacrónico, porque los principios son los mismos. O sea, la justicia no cambia, la justicia sigue siendo el mismo, los crímenes no cambian. Sí, habrá cosas que sean anacrónicas, no te digo que no. Por ejemplo, la esclavitud que permitían los israelitas, pues obviamente nosotros no estamos a favor de la esclavitud, ¿vale? No podemos tolerar la esclavitud, pero digo, o sea, en esencia sí se puede aplicar y no es anacrónico. En reiteradas oportunidades en la escritura y más plenamente en los evangelios, notamos que el plan de Dios es establecer el reino de Dios en la tierra. Reino de Dios que solamente desde la perspectiva cristiana va a alcanzar su máximo esplendor, va a llegar a una realización cuando Jesucristo regrese. Pero hasta entonces hay seres humanos falibles, finitos, que intentan administrar de la mejor manera posible lo que Dios nos ha provisto, lidiando con el pecado, con la maldad, lidiando con un montón de cosas. Entonces no hay un modelo óptimo, ni la Biblia tampoco nos enseña que debemos abrazar necesariamente un modelo particular, Sí. ¿no? En absoluto, para nada. Lo que sí la Biblia nos enseña son principios, valores. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, o sea, te digo, o sea, en Éxodo, después de que salen Moisés y la tribu de Israel de Egipto, tienen un sistema en el que el suegro de Moisés le explica cómo debe administrar. Pondrás jefes de cientos, jefes de 50, jefes de miles, ¿vale? Pero estos jefes, sí, pues, trabajan para el pueblo, no son gobernantes. Vamos a ver el paralelo en Samuel cuando les dice, el rey va a poner para sí mismo, o sea, para el rey,
jefes de 50 y de miles. O sea, exactamente lo mismo que le dijo el suegro de Moisés a Moisés, ¿vale? Pero la diferencia es que unos son para el pueblo y los otros jefes son para el rey. Esa es la diferencia. Entonces yo creo que sí podemos organizarnos como viene la Biblia después de que salen de Éxodo, y eso es un modelo perfectamente libertario. Claro, siempre y cuando ellos tienen a Dios como libertarios, pues no podemos imponerle a un ateo que funcione así. Digo, ustedes o nosotros como cristianos podríamos abrazar esa parte de ese gobierno de Dios directamente, como en Moisés, pero no se lo podríamos imponer a otros. De todos modos, el libertarismo no es necesario que seas cristiano, ¿vale? Sabemos que esas civilizaciones muy probablemente van a desaparecer con el paso del tiempo, pero no podemos imponerlo. Un ateo, bueno, le bastaría con el principio de no agresión, ¿vale? El principio de no agresión es, yo no quiero que me agredan, entonces yo no agredo a nadie. Y en el momento que alguien agreda, en ese momento se salió del pacto de no agresión y se expone a que todos lo agredan. De hecho, no es una posibilidad, es una obligación que debemos de tener. Por ejemplo, que hay un abusador infantil, como sociedad tendríamos que perseguirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Estado realmente no atrapa a nadie. Por ejemplo, en México el 99% de los delitos quedan impunes, ¿vale? El Estado realmente no cumple las funciones que promete. Solamente es una banda de criminales que se dedican a extraer renta de los demás y viven a sus anchas y realmente no resuelve ningún problema, ¿vale? Vamos a ver qué más. Que el cristiano debe de abrazar y que todo modelo político o económico que el cristiano abrace debe necesariamente abrazar esos valores. Eso es lo que la Biblia enseña. El reino de Dios principalmente está fundamentado en el amor. Y del amor se desprenden los demás valores. Eso ya lo hablamos, ¿no? El cristiano va a abrazar. El factor del amor es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque en contraste con la cosmovisión liberal, el ser humano no es un mero individuo aislado de una comunidad, ¿no? O aislado de la sociedad, sino que el ser humano, desde el punto de vista bíblico cristiano, es un ser. Es un individuo. Es el homus economicus, el homus socialis, el homus politicus. Eso ya lo sabemos. El ser humano es un ser individual, ¿no? Pero a su vez depende desde el momento de su gestación de otros para poder vivir. Pues nosotros como seres humanos necesitamos de otros para poder vivir. Entonces, eso estás describiendo el mercado, Santiago. O sea, vale, necesitamos de otros para poder vivir. Eso es el mercado. Aún no me dices por qué el libertarismo no es compatible con el cristianismo. No me lo has dicho. Me dices, es que somos seres sociales. Sí, eso es el mercado, Santiago. Precisamente uno de los principales ejes del libertarismo es el libre mercado, ¿vale? Tú pretendes que el mercado sea regulado por el Estado, como si el Estado fuera necesario para nosotros, pero no lo has demostrado. Vemos como el plan de Dios desde la Biblia, y luego podemos encontrar en nuestra vida cotidiana evidencia que justifica esto que la Biblia enseña. El ser humano es un ser social que depende de otros para vivir. Sí. El ser humano ha sido ideado para no que viva la vida de forma aislada, no que diseñado para el libre mercado. Una cosmovisión como un ser aislado de todos los demás, sino todo lo contrario. El ser humano es un ser que ha sido pensado por Dios para que viva una vida en sociedad. Entonces, el problema son los extremos. El ser humano no es un mero individuo que anda aislado de todos los demás, ni tampoco el ser humano debe regirse necesariamente por la sociedad. No tenemos que caer en un tipo de liberalismo, ni tampoco en un tipo de socialismo. A ver, Santiago, o sea, el liberalismo no dice que la gente va a vivir individual, que va a vivir como ermitaña. No, precisamente habla del libre mercado. La diferencia entre liberalismo y socialismo es que en el socialismo se pretende imponer a la sociedad un Estado, ¿vale? Un comunismo, que todos renuncien a su riqueza para que la repartan entre todos. Y en el libertarismo lo que se enseña es que todos los individuos tienen derecho a que se les respete, ¿vale? Es lo que se pide. Por eso es una serpiente que dice no me amenaces. Todos tenemos derecho a que se nos respete nuestra libertad. Eso es lo que enseña el libertarismo. No enseña que seamos ermitaños. De hecho, la base principal del libertarismo es el libre mercado, que pues básicamente es vivir en sociedad, es el libre intercambio de bienes y servicios entre todos los individuos de la sociedad, y entre más individuos mejor. No al revés, Santi. Los extremos son malos. No es ni un extremo ni el otro. Sino es el justo medio. Entendiendo estas dos realidades. El ser humano es un individuo, pero a su vez es un ser que vive en sociedad y que necesita de los demás para poder vivir. Por eso es que es un ser social. Sí. Ahora,
Entendiendo que lo que rige Ujú. el comportamiento de las personas desde la perspectiva bíblica no es, en última instancia, la libertad, sino el amor, Ya lo se dije. desprende de una serie de obligaciones que los seres Sí, humanos eso deben ya de lo cumplir dije, Santi. por Entonces, naturaleza. realmente, vamos a ver qué es lo que, en dónde vas a meter esto, porque no has llegado a nada. Por eso es que es un ser social. Ahora, Ujú. entendiendo que lo que rige el comportamiento de las personas desde la perspectiva bíblica no es, en última instancia, la libertad, sino el amor, se desprende de El una serie de principio de no obligaciones que los agresión. seres humanos deben de cumplir El principio de no por agresión. naturaleza y porque Dios así lo ha dispuesto. El ser humano debe de corresponder con la obligación de amar. Y el amor no es algo que simplemente nace así como cuando te cruzas a la idónea, ¿no? Sentís mariposas en la panza y ya está. Desde la perspectiva bíblica, el amor es una obligación. Dios nos manda a amar. A ver, creo que tienes aquí una confusión, Santi. Una cosa es un mandato y otra cosa es una obligación, ¿vale? Sí, Dios nos manda a amar, pero Dios no nos obliga a amar, ¿ok? Dios nos manda a amar, nos dice, amen, ámense los unos a los otros, ¿no? Nos dice, sean santos como yo soy santo, ¿no? Nos manda a ser santos, pero no nos obliga. Si Él quisiera obligarnos, pues muy fácil. Quita el libre albedrío y cada quien hace lo que Dios le obliga a hacer. Dios no obliga, Santi. Que cometes ahí un error. Dices, es una obligación porque es un mandato. No, a ver, un mandato es una cosa y una obligación es otra. Muy diferente, Santi. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Dios manda a amar, sí, pero no nos obliga. Nos da la oportunidad, libre albedrío, de elegir hacerlo o no. Tú lo que pretendes con tu teología y con tus conclusiones erradas de Dante Urbina es que obliguemos a la gente a amar. Y eso no es amor, Santi. Si es obligado, no es amor. Entonces no puedes obligar a la gente, Santi. No es una opción, sino una obligación. Si fuera una opción, o simplemente fuese una reacción de nuestros sentimientos en determinadas circunstancias ante determinadas personas, Dios no mandaría a amar. Si fuera meramente una emoción. Nosotros no podemos controlar de esta forma nuestras emociones. Nosotros no podemos determinar sentir mariposas en la panza por determinada persona. No podemos. Por eso es que la Biblia enseña que el amor, más allá de que se experimenta por gracia de Dios como emoción, y el amor, y Dios nos permite disfrutar el amor en primera instancia es una obligación, es un mandato, es algo que debes de corresponder, te guste o no te guste. Punto, se terminó. Error. Entonces, ahí podemos notar que ya hay una obligación con nuestro prójimo. No. Por naturaleza y por plan de Dios, hay una obligación con... No, hay un mandato, Santi. O sea, hay un mandato que nos pide Dios amar, ¿vale? Nos da un mandato, pero no una obligación. Obligar es que estás obligado, ¿vale? Hay un mandato a amar al prójimo, a ayudar al prójimo, sí, eso es un mandato, es una cuestión moral, un mandato moral, pero no es una obligación. Una obligación es cuando te obligo en contra de tu voluntad. ¿Okay? El mandato es hacer las cosas porque yo soy tu Señor y porque me amas a mí, ¿vale? Como dice Jesús, en aquel día diré, me diste de comer cuando tuve hambre. Dicen, Señor, pero si nunca te dimos de comer. Dice, bueno, cuando lo hicieron por uno de los dos más pequeños, lo hicieron por mí. Entonces, el mandato es, háganlo por mí. Yo soy tu Señor y si tú me amas, si tú eres mi siervo, pues lo vas a hacer, vas a obedecer ese mandato. Pero no te obligo. Ya cuando es obligación, ya no es amor, Santi. O sea, ¿cómo? No sé por qué confundes estos conceptos que son tan básicos. Una obligación es cuando va en contra de tu voluntad. Así te lo voy a decir más fácil. Cuando está tu voluntad de por medio, que es en contra de tu voluntad, es una obligación. Cuando tú lo haces voluntariamente, es un mandato, ¿vale? Puede ser un mandato. La sociedad. Somos seres sociales. Hay una obligación con la sociedad, hay una obligación con el prójimo. No. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? No es una obligación. Porque toca el tema de los impuestos. Durante mucho tiempo yo estuve en contra de los impuestos, ¿no? Y entendía que el impuesto, tal y como lo dice Javier Milei, era un robo. Y me di cuenta que no es así. El impuesto no es un robo. ¿Cómo te diste cuenta? El impuesto es una obligación moral. Siempre y cuando, ojo, y esto abro paréntesis simplemente para hacer una referencia a la realidad que estamos viviendo en Argentina,
Yo no estoy a favor del desfasaje de impuestos para que los impuestos cubran cualquier tipo de maña o de necesidad de unos pocos que aspiran al poder y cosas por el... No, 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 para nada, en absoluto, en absoluto. Pero hay una obligación de todo ser humano a contribuir para que el otro se desarrolle de forma plena. Fíjense cómo Santi sabe que está equivocado, pero subconscientemente lo sabe, ¿no? No, en la realidad no lo sabe. Él se da cuenta de que los impuestos son un robo, ¿vale? Pero él dice, no son un robo si los usan bien. Si los usan mal, son un robo. Pero si los usan bien, no son un robo. Bueno, la verdad es que siguen siendo un robo. Si es un robo y punto. No importa si yo voy y asalto una licorería y después ese dinero, ¿vale? Una tienda, lo que sea, y después ese dinero lo doy a los pobres. Sigue siendo un robo, ¿vale? No importa si haces cosas buenas con eso o haces cosas malas. Y Santi lo que dice es, bueno, si es para ayudar al prójimo, entonces no es un robo. Pero si es para enriquecer a los políticos, entonces sí es un robo. No, en ambos casos es un robo, ¿vale? Si es un robo, no importa en qué lo ocupes. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene dignidad. Y nosotros debemos de corresponder con ello, con la naturaleza humana, que como la Biblia enseña, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por ende, como todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, posee dignidad. Y como el ser humano es un ser digno, el prójimo, su par, debe de corresponder como obligación para proveerle si es que no se encuentra. No, no. Es un mandato moral, es una cuestión moral, sí, pero no es una obligación. No estás, nadie te puede obligar a ayudar al prójimo, ¿vale? Eso tú lo haces, como tú dices, bien, por amor. Y si es obligado, no es amor, ¿ok? ¿Dónde está el problema? Efectivamente, sí, efectivamente es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de obligación. Ahora, ¿cuál es el job to be done? El job to be done, ¿vale? En economía, nosotros nos referimos al job to be done, que es el trabajo a hacer, ¿vale? El job to be done, por ejemplo, no es comprar un taladro. La gente no quiere comprar un taladro. La gente quiere hacer unos orificios en su pared. ¿Cuál es la mejor forma de hacer eso? La forma más fácil de hacerlo. Bueno, habrá alguna forma más barata, alguna forma más eficiente, más profesional. Y por eso es el mercado, ¿vale? El job to be done no es, um, no es quitarle a los ricos para darle a los pobres. El job to be done es que los pobres tengan suficientes recursos para vivir bien. Y la única forma de que estos pobres tengan recursos es con el capitalismo, porque el capitalismo crea riqueza, crea recursos, ¿vale? Sí, yo no te digo que sea perfecto, yo no te digo que es un reino de Dios en la tierra, no, como tú bien lo dices, ¿no? El reino de Dios va a llegar en el fin del mundo, ¿vale? Pero mientras tanto, el mejor sistema es el capitalismo, porque el capitalismo es el único que crea riqueza, ¿vale? Toda otra forma de gobierno, de creencia, de política, ¿vale? No pasa de repartir, como tú lo estás pidiendo, repartir lo que hay, pero no creas riqueza. Entonces, cuando empiezas a repartir lo que hay, la gente que está viendo dañada su bolsillo se cansa y deja de trabajar y deja de crear riqueza. Y el pastel se acaba y ya no hay nadie que coma y todo se va pues se pudre todo, ¿no? Se queda la gente sin comer, se queda en la miseria, porque eso no sirve, Santi. Entra en circunstancias óptimas, ¿no? El job to be done es alimentar a los pobres, ¿vale? Si tuviéramos los poderes de Cristo y pudiéramos multiplicar panes y peces, pues perfecto, lo haríamos. Cristo lo hizo y solamente lo hizo una vez porque tampoco esa era la solución, ¿vale? Cristo lo hizo una vez porque estaban hambrientos y porque estaban escuchando la palabra, pero después de que lo hizo, estos que empezaron a pensar, ya tenemos socialismo garantizado, comida para todos, gratis, sin trabajar. Dice Pablo, el que no trabaja, que no coma, ¿ok? En circunstancias óptimas me refiero a donde pueda vivir de forma digna, su par, el prójimo, tiene la obligación moral de No, corresponder con las necesidades de su no, compañero. ¿Por qué? no. Reitero, porque el punto de referencia que rige el comportamiento de los seres humanos desde la perspectiva cristiana bíblica es el amor y no la libertad. Es el amor, y el amor es un mandamiento desde la perspectiva bíblica. Y como somos seres sociales, necesariamente debemos de corresponder con la necesidad del otro. Es una obligación corresponder con la necesidad del otro. Y es ahí en donde muchos cristianos van por el lado de, bueno, la solidaridad. La solidaridad tiene que nacer de uno, ¿no? Y no es tan así, ¿eh? La ayuda no es algo que tiene que nacer simplemente de uno, y bueno, y si no nace de uno, bueno, listo, no soy solidario y punto, se terminó. No, no es así. Claro que sí es así, porque si no, no es solidaridad. Si te obligan a dar tus recursos para otra persona, no es solidaridad.
ya es una imposición, ¿vale? Supongamos que llego a tu casa, Santi, y te digo, ¿sabes qué? O sea, tú tienes una computadora muy buena, ¿vale? Estás haciendo unos directos magníficos, tienes un equipo muy bueno. Préstaselas a todos los demás, no seas envidioso. Es más, ¿sabes qué? Te las vamos a confiscar, te las vamos a expropiar y se las vamos a dar a los demás apologistas, porque los apologistas también quieren grabar videos de alta calidad, ¿vale? Y vamos a poner una casa en donde vamos a poner las computadoras y a ti, Santi, te vamos a dejar que vayas una vez al mes a que grabes un video de 1 hora, ¿vale? Porque, pues, o sea, tienes que ser solidario, es tu obligación ayudar al prójimo. No, no, Santi, no es obligación. Solidaridad es voluntad, es lo que yo quiero hacer por los demás. Soy solidario contigo, ¿vale? Porque me pongo en tus zapatos, porque quiero ayudarte, porque quiero apoyarte, ¿sí? Porque me siento mal de lo que tú estás haciendo, ¿no? O de la situación en la que estás. Eso es solidaridad. Solidaridad no es que yo llegue con una pistola y te diga, entrégame tu computadora, porque voy a hacer que sea solidario con los demás, con la gente que está pobre, ¿no? O sea, esto justifica hasta los ladrones, ¿no? Imagínate, un ladrón llegaría y te asaltaría a tu casa y te diría, ¿sabes qué? Necesito para mi familia, así que entrégame todas tus cosas, ¿no? Eso no es solidaridad, Santi. De hecho, en la Biblia no es así. Dios no actúa de esta manera. Vamos a ver si es cierto. Y si quieren podemos revisar el texto bíblico, si a ustedes les parece. Por Me dar un ejemplo, encanta, perfecto. déjenme un segundito. Por dar un ejemplo. Si uno revisa la organización económica del pueblo de Israel, se encuentra con que el modelo de economía querido por Dios establece leyes vinculantes de protección individual y social. La misericordia no es opcional, dependiente de la libre voluntad de cada individuo, sino obligatoria. Así, durante el año de jubileo, cada 50 años, los esclavos o siervos debían ser liberados. Las propiedades volvían a las familias y se debía sostener económicamente a los más pobres. Esto lo dice Levítico capítulo 25, versículo 10, versículo 3. Vale. Vamos a empezar con la Biblia. Levítico 25, 10, 13 y 25. Ok, yo ya los leí estos versículos y les voy a decir lo que dicen estos versículos. Estos versículos dicen, básicamente están poniendo unas reglas, unas regulaciones um, solamente aplicables para el pueblo de Israel, no para los extranjeros, no para los ateos, paganos, quien sea, eso no aplicaba. Aplicaba para los de Israel, en donde básicamente regula la esclavitud. O sea, yo no entiendo realmente. Yo sé que este versículo se lo copió a Dante Urbina, o sea, no es un versículo que él se le ha ocurrido a Santi, ¿vale? Se lo copió a Dante Urbina, pero yo no sé el afán de meter ese versículo donde se habla directamente de que se puede vender una persona, ¿no? Que se puede vender como esclavo una persona, ¿vale? Eso suena más libertario que Milei, que Javier Milei. O sea, yo no entiendo, o sea, si es anacrónico, yo no entiendo para qué lo meten, ¿no? O sea, como para qué lo traen a la mesa, si es anacrónico, ¿no? Y además sabemos que eso está totalmente abolido con Jesucristo, ¿no? La esclavitud ya no funciona, ya no tiene sentido con Jesucristo, ¿vale? Entonces, ¿por qué traen eso a la mesa? Yo no lo entiendo, o sea, la idea de ellos es que decir que hay un límite, bueno, realmente lo que está haciendo esos versículos, y no solamente de Levítico, también de Deuteronomio, que ahorita lo va a mencionar, ¿vale? Lo que hacen estos versículos directamente es es hablar precisamente de que se puede vender una persona, pero que hay un límite, ¿vale? O sea, si son 50 años, aquí en Levítico son 50 años, en Deuteronomio van a ser 7 años, ¿vale? Si tengo una deuda, me vendo, ¿no? Y aquí nos da una serie de reglas de cómo venderse y de cómo venderse a sí mismo, cómo vender tus propiedades, vender tus prendas, ¿vale? Casi casi vender, no sé, hasta tu familia, yo creo, ¿no? Y básicamente aquí nos habla de la esclavitud. Nos habla de la esclavitud, o sea, digo, más libertario que eso no se puede, o sea, digo, ni siquiera Rothbard y Milley juntos se atreverían a apoyar la esclavitud, ¿no? O sea, a venderse a sí mismo, ¿no? Es como se venden, los israelitas se vendían a sí mismos cuando no tenían que comer, cuando tenían una deuda y no tenían que pagar, se vendían como esclavos, como siervos, ¿vale? Y lo que nos dice Levítico y Deuteronomio es que hay un límite a esas ventas, ¿vale? El límite son 7 años, ¿ok?
Y si alguien se quiere vender, bueno, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, en 7 años, esa es la deuda, ¿no? Digamos que yo pido préstamo, digo, préstame tanto porque necesito hacer un pago. Bueno, ok, me prestan el dinero y después falta un año para el año séptimo, ¿vale? De Deuteronomio. Entonces, yo te digo, bueno, ¿sabes qué? No tengo para pagarte, recíbeme como esclavo, ¿no? Recíbeme como tu criado, ¿no? Pero sin sueldo, ¿vale? Porque los criados tenían sueldo. Entonces, no, Santi, lo que estás hablando de estos versículos, no sabes lo que estás hablando. Estás hablando de esclavitud, estás hablando de un modelo de libre mercado hasta de la propia servidumbre, lo cual ni el libertario Versículo más libertario 35. llega a Era una eso. obligación para el pueblo de Israel que había sido instituido por Dios como nación y Dios había provisto los mandamientos y leyes que este pueblo de Dios debía de respetar. Era una obligación para ellos recibida por Dios que corresponden con la necesidad del prójimo. Si había pobres, Sí, claro, la obligación era que había unos límites para el mercado. Nadie ha dicho que no. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, libertad, propiedad y vida, ¿vale? ¿Cuál era el límite? Bueno, obviamente yo no puedo matar a mi siervo, ¿vale? ¿Cuál era el otro límite? Bueno, yo no puedo esclavizar a mi siervo más de 7 años, ¿no? ¿Cuál era el límite? La propiedad de mi siervo que le he incautado, ¿sí? Se la voy a regresar a los 7 años. ¿Por qué? Porque yo ya hice uso de su casa, ya hice uso de sus bienes, por 7 años ya cobré la deuda que él me tiene, que él me da, ya la cobré y ahora pues ya, un máximo de 7 años es lo que está pidiendo, ¿vale? Que no sea algo exagerado, ¿vale? Que no esclavices a alguien de por vida, ¿no? 7 años máximo para pagar su deuda. Pero esto no quiere decir que realmente esto sirva de algo o de hecho que sea una obligación, como tú dices. Todos ellos sabían cuál era la ley. Entonces, nadie te iba a prestar por más de 7 años de tus servicios. O sea, yo no te iba a prestar 10 años de servicios porque sabía que no me podías pagar, ¿vale? A lo mejor no me pagabas y me decías, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar contigo 7 años, que aún así es demasiado, ¿no? Inclusive el Levítico dice, si ya llegó el año del jubileo y todavía no ha terminado de pagar la deuda, tiene que pagar comprándole al vecino, ¿sí? Comprándole su mercancía a un precio justo. O sea, todo esto está hablando de mercado. O sea, de hecho los versículos hablan de mercado. ¿Ok? No es que sean imposiciones de mercado, ¿vale? Primera, son reglas que pone Dios, no pone cualquier hijo de vecina, ¿no? Vienen de Dios esas reglas, ¿no? Segunda, son reglas mínimas que yo creo que ningún libertario va a estar en contra. O sea, nadie va a estar en contra de prohibir, por ejemplo, que alguien se venda como esclavo, ¿no? O sea, creo que ningún libertario se pondría a eso, ¿no? No sé. era una necesidad que la sociedad responda a esas necesidades. Y esto es un principio que el liberalismo no va a estar muy de acuerdo. ¿Cómo me Pues va? sí, sí, estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con eso. Y eso ni siquiera es de la sociedad o del Estado. Ahí, de hecho, era una cuestión de... No era un Estado el que pone eso. Era el gobierno de Dios el que pone esas reglas. Como te dije hace rato, gobierno de Dios, no el Estado. De imponer la obligación. De hecho, el Estado hace lo contrario. El Estado pone multas a quien no diga, a quien no le diga madame al que se percibe hombre o mujer. El Estado es el que obliga a un pastelero a pagar una multa por negarse a hacer una boda, a hacer un pastel para una boda gay. O sea, es el Estado el que hace esas cosas. El gobierno de Dios puso unas reglas muy, muy básicas, ¿vale? Que nadie se puede esclavizar más de 10 años, más de 7 años, que nadie se le puede expropiar sus bienes, ¿vale? Está bien, por una deuda, ¿vale? Está bien. O sea, todo eso estamos de acuerdo. Nadie se opone. De ayudar a otra persona. Eso ya no es ayuda porque no nace de mí. No, 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 no. Es que desde la perspectiva bíblica es un mandato dado por Dios. A ver si es ayuda, aunque no nazca de mí es ayuda. Pero no es solidaridad, no es amor. Si es obligado, no es amor. Si te lo imponen por la fuerza en contra de tu voluntad, no es amor, no es solidaridad. Ayuda sí es, ¿no? Yo puedo ir y dispararle un cartucho a una persona y robarle todos sus bienes y después regalarlos y estoy dando ayuda. Dios. Es nuestra responsabilidad sostener al pobre, a la viuda, al huérfano y al menesteroso. ¿Correcto? Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, Santi? ¿Te vas a quitar el pan de la boca? Ahí tú estás yendo en contra del segundo gran mandamiento de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Eso es lo que no entienden, ¿vale? Tienes que amarte a ti mismo y amar al prójimo, a los dos. No puedes solamente amar al prójimo, ¿vale? Y la solución para eso es el mercado, ¿ok? Es la única manera, porque en el mercado sirves al prójimo y te ayudas a ti mismo, ¿vale? Y ya una vez que tú tengas recursos, pues ayudas a los más desfavorecidos. Si, no, si tú no tienes para comer, ¿cómo le vas a ayudar de comer al prójimo? Siempre y cuando el pobre, la viuda, el huérfano y el menesteroso no entren en el vicio. No caigan ahí en bueno, me tenés que ayudar, como muchas veces en la Argentina vemos esto de los planes sociales, ¿no? Que van, no, me tienen que dar, no, pará. No. Vos tenés que correr. Es muy gracioso porque cuando ve eso en la Biblia le parece súper bien, pero cuando lo ve en Argentina, en su realidad, le parece súper mal. O sea, hay que ayudar al menesteroso en la Biblia, sí, pero en Argentina no, porque son unos vividores, ¿no? De los planes sociales. Es graciosísimo. Santi, o sea, Santi, tienes un problema que estás, o sea, de un lado estás batallando contra el gobierno argentino que es nefasto y del otro lado estás buscando un gobierno, ¿no? Estás apoyando al gobierno como cristiano. Es una disonancia que traes ahí grave. Responder, vos tenés que tratar de salir adelante. Y la sociedad tiene que brindarte todo lo necesario para que vos salgas adelante y dejes de necesitar la ayuda social. Por eso es que Pablo también dice, el que no trabaje, que no coma, dice Pablo en la Biblia. ¿Por Ujú. qué? Porque si tenemos vagos, el cristianismo no fomenta alimentar vagos. Y podríamos llevarlo esa frase por una inferencia lógica más allá. El que trabaja poco, que coma poco, el que trabaja más o menos, que coma más o menos, el que trabaja mucho, que coma muy bien. ¿Ok? Entonces no tendrías ningún problema en que haya ricos, porque trabajaron mucho, porque son muy talentosos, porque simplemente Dios les dio más, ¿no? La parábola de los talentos, a uno le dio, digamos, $1,000, a otro $5,000, a otro $10,000. ¿Por qué Dios le da a uno más y a otro menos? ¿Por qué? Pues porque le da a cada uno de acuerdo a sus capacidades. No te va a dar, no te vas a ser rico si tú no tienes, pues, las capacidades para ser rico, ¿vale? Entonces, digo, El cristianismo fomenta la ayuda a personas que se encuentran en la necesidad de poder salir adelante junto con sus familias. Pero el cristiano no mantiene a diario a la persona para que desarrolle ese vicio, por así llamarlo, y siga siendo un vago, sino que el cristiano se preocupa por corresponder en amor a través de la ayuda para sacar a esa familia adelante y que esa familia se encuentre en un momento en condiciones para poder solventar todas sus necesidades. pero ¿cómo lo haces, Santi? O sea, tú lo dices como que fuera muy fácil, ¿no? O sea, le voy a dar, no sé, $10,000, $5,000, no sé. Y esa familia mágicamente va a salir adelante. Pero no es así, Santi. No es así. ¿Sí? Si tú le das planes sociales, como tú mismo lo dijiste, a la gente se hace más inútil. ¿No? La única solución es el mercado. Las empresas sí que buscan que esa gente salga adelante. ¿Por qué? Porque a la hora de que esa gente sale adelante, ellos tienen más mano de obra, más trabajadores para seguir produciendo más bienes y servicios para la gente que los necesita. El libre mercado es el único que funciona. Por sí sola. ¿Entiende? Entonces, notamos como en el texto bíblico hay una obligación. Cada año sabático, cada 7 años se perdonaban automáticamente todas las deudas. Se perdonaban. Te guste o no te guste, se perdonaban las deudas. Entonces, Mm, ojo, ojo. Precisamente la gente sabía que se iban a perdonar esas deudas. Entonces no es como que te iban a prestar. Y no es como que te obligaba Levítico o Deuteronomio a prestar dinero. Entonces, cuando faltaba, digamos, un año para que se llegara el año sabático, nadie te iba a prestar, ¿no? O sea, simplemente eran unas leyes de mercado que daba directamente Dios, pero pues, es normal, o sea, es normal, o sea, máximo de 7 años, porque aquí no era simplemente perdonar las deudas, aquí estábamos hablando de esclavitud, ¿vale? Si la gente no podía pagar sus deudas, se vendía a sí mismo, ¿vale? Como esclavo. Por eso es que se toma esa determinación de cada 7 años terminar con las deudas. ¿Para qué? Para que la gente no se esclavizara, no se vendiera por más de 7 años. Para que el máximo que te pudieras vender era 7 años y no te esclavizaras más. Y además dice, bueno, si tiene algún familiar que lo rescate, si tiene algún conocido, si nadie lo puede rescatar ni él puede pagar su deuda, entonces se va de esclavo, se va de cría, de sirviente, de siervo, se va por un máximo de 7 años, lo cual pues es algo razonable, es algo
es algo que ningún libertario estaría en contra. O sea, yo estoy seguro que ningún libertario te diría, oye, si le preguntas a Javier Milei, oye, ¿tú te parece bien que sean máximo 7 años de esclavitud? Te diría, pues yo prefiero que no sea ninguno, ¿no? Ni Rothbard ni diría eso, nadie. Ningún libertario te diría que quiere que sean 7 años de esclavitud, diría ningún año de esclavitud. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. Vemos ahí pues a un Dios. De hecho, lo que vemos ahí es a un pueblo más libertario que los más libertarios, ¿no? Ni Milei y Rothbard juntos serían tan libertarios como ese pueblo. Intervencionista, que no confía en las meras leyes naturales del mercado, sino que él, a través de mandamientos, nos obliga a corresponder con la necesidad de nuestro prójimo. Creo que estás exagerando. Entonces podemos ver cómo en el Antiguo Testamento se esclavizaba Dios gente, establece leyes se permitía un libre mercado de esclavos. Para que el israelita de aquel entonces se vea en la obligación de ayudar a su prójimo. Es Dios que lo establece, ¿eh? No es Cristina Kirchner, no es Perón, es Dios, ¿se entiende? Sí, por eso Dios digo, dice que ojo, yo no estoy avalando el socialismo. No se excedan. No, pero tampoco el liberalismo. Digo, esto obviamente no es que Dios quiera una esclavitud, no es que Dios promueva la esclavitud. Así como el divorcio, que Dios no es que quiera el divorcio, por la dureza de vuestros corazones lo permitió, ¿vale? Y por la dureza de los corazones de los hombres permitió la esclavitud en esa época, ¿vale? Pero sí puso unos límites, lo cual me parece razonable, ¿vale? Si Dios pone unos límites a la esclavitud porque es algo totalmente inmoral y es algo terrible, pero bueno, la dureza de los corazones del hombre en esa época era tan dura, era tan malvados, tan perversos, que bueno, Dios tuvo que permitir eso. Pero no quiere decir que ahorita eso justifica que ahorita venga un gobierno y te obliga a hacer lo que no quieres, que te obliga a pagar impuestos. No tiene nada que ver. O sea, es el peor ejemplo que utiliza Santi, que no es de Santi, esto es de Dante Urbina. De hecho, lo que está leyendo no lo he leído, pero estoy casi seguro que viene de la página de Dante Urbina. Son errores graves, ¿no? Es un punto medio, donde evidentemente nosotros tenemos nuestros derechos. Por dar un ejemplo, el principio de la propiedad privada aparece en la Escritura. En los 10 mandamientos, cuando dice no robarás, pese a que no aparece de forma explícita la defensa de la propiedad privada, o el derecho, perdón, de la propiedad privada, con ese mandamiento no robarás, evidentemente hay una idea de propiedad privada en la Biblia. Entonces, como pueden ver, la doctrina cristiana, bíblica, se centra en el medio. Ni para un lado, ni para el otro, sino en el medio. Milei afirma que Dios es liberal. Está bien, Milei no es cristiano, ese es el problema. Un cristiano bíblico notaría que Dios no es liberal. Para nada. ¿Está bien? Por otro lado, vayamos a otro pasaje. Si ustedes me permiten, vamos a ir a otro pasaje. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 7. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instruido o instituido. Dice ahí instruido, no sé si es una correcta traducción. Esta autoridad está haciendo referencia a ¿quién? Al Estado. Quienes así procedan recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a quienes hacen lo bueno, sino a aquellos que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes temer. Ok, vamos a llegar al pasaje favorito de los catosocialistas. Ok, llegamos al pasaje favorito de los catosocialistas, cristiano-comunistas, Romanos 13, ¿vale? El problema con Romanos 13 es que ya citar Romanos 13 es un cherry picking. Tomas toda la Biblia completita y siempre te va a hablar mal de los estados. Pero, ¿qué crees? Que agarran el único versículo que parece apoyar al Estado, ¿vale? Es el único que agarran que funciona, ¿no? Que más o menos funciona, o que parece funcionar. ¿Cuál es el problema? Que no toman en cuenta el contexto, ¿vale? El contexto, según los historiadores, es que Pablo está hablándole ahí a los cristianos en la ciudad de Roma alrededor del año 50, época en la que gobierna Nerón, ¿vale? César Nerón, identificado como la bestia del Apocalipsis, ¿no? Bueno, una figura de la bestia por lo menos, uno de los peores emperadores de Roma, de los más sanguinarios, de los más mentirosos,
más violentos. Se dice que él agarraba a los cristianos, los amarraba en un palo y les prendía fuego y con eso iluminaba Roma. En ese contexto, ¿sí? Que no solamente hay un problema con los cristianos, sino con todos los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos resulta que están fastidiados de Nerón porque eh, los está moliendo a impuestos, precisamente. Ahora, suena un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es que Pablo parece hablar bien del Estado, pero el Estado, de facto, el Estado real, es una cuestión horrible? Uh-huh. Digo, aquí los catosocialistas creen que Pablo está hablando de un Estado mágico y maravilloso, pero no, Pablo está hablando de un Estado terrible, ¿no? Y es gracioso cómo Santi reprocha contra su gobierno, que es 1000 veces mejor que el de Nerón, ¿vale? Pero defiende el gobierno que dice la Biblia, ¿vale? Pero su gobierno era mucho peor, el de Nerón, que el que tiene Santi. O sea, Santi, si creyera realmente que esto que está leyendo es real, es verdad en la Biblia, bueno, entonces Santi, cállate la boca y hazle caso hazle caso a tus gobernantes, ¿no? A los Kirchner o a quien sea, ¿no? Hazles caso y pues, obedécelos porque son tus legítimos gobernantes. Los puso Dios, no hay autoridad que no venga de Dios y demás, ¿no? El problema es que Pablo no lo está haciendo para alabar al Estado. Pablo lo que está haciendo es calmar los ánimos. Para Pablo sería muy fácil decir, métanse a las revueltas de los romanos en contra de su Estado, de su gobierno. Pero eso sería un grave error, porque de por sí hubo un baño de sangre. Imagínense si los cristianos hubieran dado motivos para que los persiguieran. Si de por sí el Estado se la pasaba persiguiéndolos por cualquier excusa, les inventaron que eran caníbales, les inventaron que no querían pagar impuestos, les inventaron un montón de cosas para perseguirlos. Entonces Pablo lo que hace es decirles, no, mis hermanos, no den pie a que nos masacren, ¿vale? Paguen sus impuestos, sométanse a la autoridad viene de Dios, entonces en algún momento va a tener que ser buena, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita es nefasta, pero pues en algún momento tiene que ser buena. Entonces entiende por qué Pablo está diciendo esto, no porque realmente él crea que el gobierno de Nerón era algo maravilloso, o el de Calígula, que fue un gobierno antes de Nerón, ¿no? Calígula, un sanguinario, loco, asesino, ¿vale? No es que él crea que estos gobiernos son buenos, ¿vale? Es que es lo que llama a la gente a estar tranquila, a tener fe en Dios, a portarse bien. Dice, pórtense bien, porque así Dios nos va a mandar un gobierno que no nos, por lo menos no nos mate, ¿no? O sea, en el contexto correcto, ¿sí? Hace sentido lo que dice Pablo. En el contexto correcto es que Pablo está pidiéndole a la comunidad en Roma pues, que sean pacientes, que sean tranquilas, ya viene el reino de Dios, no den motivos para que los persigan, para que los masacren. Resulta que de todos hubo una gran masacre en Roma, pero hubiera sido mucho peor si Pablo no hubiera escrito esa carta, ¿sí? Pidiéndole a los cristianos que sean cuidadosos, que respeten la autoridad, que paguen sus impuestos. Tampoco los libertarios que pedimos eso, ¿eh? O sea, los libertarios somos como Pablo, siempre. Decimos, ¿sabes qué? Paga tus impuestos, respeta la autoridad y demás. Solamente te hacemos el llamado a que sepas que te están robando, ¿vale? Y es verdad que te están robando, lo dice Samuel 8. Samuel 8, lean capítulo 8 de Samuel, completo del 8 en adelante, del 8.1 en adelante. Ahí les va a explicar exactamente por qué el Estado es un ladrón. Simplemente reemplazan la palabra rey por Estado y todo es exactamente lo mismo. Todo es exactamente lo mismo, ¿vale? Que el diablo, todos los estados son del diablo, es verdad, ¿vale? Es verdad, algunos han tratado de negarlo, pero es verdad. Vemos en Job cómo Dios le da la autoridad al diablo sobre toda la casa de Job, perdón. Sí, le da la autoridad al diablo sobre toda la casa de Job, ¿vale? Hasta la vida de sus hijos y de sus nueras y de sus criados y de todo. Sobre su salud, o sea, nada más le perdona la vida. Dios le da la autoridad al diablo sin ningún problema, ¿vale? Y todos los estados le pertenecen al diablo, Dios le ha dado la autoridad. Los estados vienen del diablo. En Samuel 8 dice precisamente que Dios no quería un estado, Dios quería un gobierno directamente de él, ¿no? Él pone el gobierno, pero los humanos no se conformaban con una mano invisible de Dios
regulando el mercado y dándole a cada quien lo que se merece. No, ellos no querían eso, ellos querían un gobierno visible, alguien a quien ver y a quien adorar, porque eso es lo que pasa con, no con Santi, Santi, mis respetos, pero mucha gente ya, como inclusive Dante Urbina, empiezan a adorar al Estado. Grave problema, la verdad. Vamos a ver qué más dice Santiago. Lleva la espada, pues servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. Hasta ahí nada más, en Romanos 13, a partir del versículo 1, Pablo presenta una extraordinaria defensa de lo que conseguimos como el Estado. Del imperio de Nerón. Sí, ya sé, pero a ver, del ¿vos imperio pensás de Nerón. de que el Estado ha sido justo a través de los representantes que nos han sabido gobernar? Bueno, pero pará. Una cosa es si el Estado como tal está bien o mal, discutir eso, y otra cosa es si los gobernantes que tenemos, administrando los recursos del Estado, son personas inmorales o no. Son dos discusiones distintas. ¿Se entiende? Nosotros no podemos porque el kirchnerismo o el peronismo, como muchos dicen, no han destruido. Bueno, es que todos los estados terminan en lo mismo. Todos los estados caen exactamente en lo mismo. Fíjate que Dios puso el primer estado del pueblo de Israel. El primer rey es Saúl, falló. David falló. Salomón falló. Y eran hombres muy virtuosos, eran los hombres que encarnaban las principales virtudes de la humanidad, ¿no? Saúl, valiente, fuerte, valeroso, fracasó. David, humilde, sencillo, ¿vale? Agradable, falló. Salomón, el sabio, el justo, falló. ¿Vale? La Biblia lo que nos está mostrando es que los estados van a fracasar. Tú lees Samuel 8 y es que ahí está toda la verdad. O sea, digo, te lo puedo mostrar en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? En Génesis, por ejemplo, el primer rey de la tierra, no de los israelitas, el primer rey de los humanos es Caín, el fratricida, el que mata a su hermano y después se va y engaña a la gente porque como Dios le dijo que nadie lo va a matar, ¿vale? Porque 7 veces será vengado. Ajá, él con ese pretexto se hace rey y se hace su primer ciudad, ¿vale? Después viene su nieto o tataranieto, no sé, Lamec, que también se hace rey y dice que si 7 veces será vengado Caín, Lamec será vengado 70 veces 7. De ahí viene que Jesús dice que 70 veces 7 vas a perdonar a tu hermano, ¿vale? Reparando el estado que está creando Caín y Lamec, ¿no? Toda la Biblia, el Apocalipsis dice que todos los reyes de la tierra se unirán a la bestia, todos los estados de la tierra se unirán al demonio para hacer la guerra a Dios. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es claro que el estado viene del diablo, que el estado le pertenece a Satanás. ¿Ok? Pero no lo quieren ver. O sea, si no lo quieren ver, pues bueno, amen al Estado y cásense con él y récenle y órenle y adoren al Estado y hagan lo que quieran con el Estado. Pero la verdad es que toda la Biblia rechaza al Estado, ¿vale? El único gobierno legítimo es el gobierno de Dios. Es el único gobierno legítimo. Que Dios ha permitido los gobiernos humanos, sí, los ha permitido por la dureza de sus corazones, pero el único gobierno verdadero es el gobierno de Dios, ¿vale? Y para ese no necesitas un Estado. No necesitas una banda de ladrones, ¿vale? Mentirosos, que se embolsen tus impuestos. Los impuestos no deben de ser. Fíjate cómo en Samuel 8 solamente se habla de un impuesto del 10%, ¿vale? Del 10% solamente del impuesto. Y Dios le llama esclavitud, a que pagues el 10% de impuesto. Le llama esclavitud. Nosotros pagamos el 30, 40, 50 o 60% de impuestos. ¿Cómo le llamaría a Dios a eso? Si el 10% es esclavitud, ¿el 60% qué es? Al país, el Estado está mal. No tiene que ver una cosa a la otra. Una cosa no te conduce a la otra. ¿Está bien? Entonces, obviamente hay principios, hay valores que rigen a los cristianos fundamentados en el amor. Y mediante este punto de referencia objetivo que es el amor, es cómo se debe administrar desde el Estado, cómo se debe legislar para que una nación pueda vivir lo mejor posible. Evidentemente, cuando el Estado abandona los principios y valores cristianos, el Estado se corrompe. Siempre se corrompe. En diversas formas, pero se corrompe y causa daño. Es evidente eso. Siempre lo hace. Pero eso no quiere decir que el Estado en sí esté mal, sino que sí, aquellos que lo gobiernan, al abandonar principios cristianos regidos por el amor,
obviamente van a causar estragos. ¿Está bien? Pero más adelante Pablo continúa y dice algo que es fantástico. Dice, presta Ya lo atención, expliqué eso. por eso mismo, paguen ustedes impuestos, Ya lo expliqué por pues qué. las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. A quien Sí, para tributo, pague evitar tributo. A la quien masacre respeto, de pague Nerón, respeto. del Al que le deban gobierno de honor, den Nerón, honor. Tributo e impuesto. Palabras que al liberal no le gustan. Palabras que al liberal no le gustan. porque es un Y que robo. obviamente a mí tampoco, a mí no me gusta cuando debo de pagar impuestos de forma excesiva. No me gusta que mis impuestos vayan dirigidos a un Al ministerio de la liberal mujer no que es le pura gusta, a mí zaraza. No tampoco me me gusta que gusta. mis impuestos vayan Soy dirigidos liberal. para que los gobernantes se tomen. Esto es muy gracioso, ¿no? Santiago dice, al liberal no le gusta esto, pero a mí tampoco me gusta. Ah, es que soy liberal, no me había dado cuenta. O sea, Santiago es liberal cuando se habla de Argentina, pero es socialista cuando se habla de la Biblia, o a cómo él entiende la Biblia, ¿no? O sea, Santi, de verdad, o sea, reflexiona, reza, pídele a Dios que te dé iluminación, ¿vale? Ya voy a dejar aquí el video porque ya está larguísimo, pero queda claro que no estás en lo correcto, Santi. Sí, te has dejado influenciar por Dante Urbina, que es un tremendo apologista, pero es un pésimo economista, pésimo, ¿vale? Muy malo, de verdad. Es claro que estudió en las universidades, lo adoctrinaron muy bien, ¿vale? Afortunadamente no nos quitaron un gran apologista, pero sí nos quitaron lo que pudo haber sido un buen economista. Santi, de verdad reflexiona, háganle llegar a este video a Santiago, ¿no? Si quiere hacemos un debate, si quiere, digo, yo veo que luego atiende ateos que no tienen ni siquiera una formación de nada y los anda invitando a hacer debates y yo no sé por qué lo hace, ¿vale? No tiene ninguna relevancia, ¿no? Canales que se acaban de crear y que simplemente tienen el afán de hablar con él, ¿no? Y cuando es algo serio, ¿sí? Tal vez no le presta atención, ¿no? ¿Vale? Ojalá y Santi se anime a platicar conmigo para explicarle las cosas, las dudas que tenga y que me exprese lo que él no está de acuerdo, las dudas que tenga y yo le pueda aclarar. Vale, yo no conozco a nadie mejor para este tema que yo mismo, ¿no? No es soberbia, pero no conozco sinceramente a nadie mejor. Digo, el profesor Gabriel Zanotti, una persona que es muy inteligente, si lo puedes tener, al profesor Gabriel Zanotti, aunque, bueno, ya es mayor, ya no tiene tanta, como, no está tan actualizado quizá en los temas modernos, pero en esencia es muy bueno. Pero si no, pues llévame a mí, yo he estudiado muchos años con los mejores libertarios, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, amigos. Suscríbanse al canal, compartan. Hasta luego.